Así que vamos, hermanos, a leer en Romanos capítulo 12. Vamos a hablar acerca de una vida dedicada a Dios. Una vida dedicada a Dios. Romanos capítulo 2, vamos a leer dos versículos, el 1 y el 2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En una ocasión anterior estuvimos hablando acerca de una vida abundante y bienaventurada. Y estuvimos considerando el Salmo 1, donde allí vemos que un hombre, un ser humano que se caracteriza por una vida abundante y bienaventurada es aquella que se aleja de las cosas que no le agradan a Dios, pero que persigue las cosas que agradan a Dios. Y en estos versos que hemos leído, la vida dedicada a Dios es una vida que goza de bienaventuranza y de abundancia, pero en el sentido de Dios, no en el sentido que pensamos o creemos. Una vida, podríamos decir, una vida abundante y bienaventurada es una vida dedicada a Dios. Y una vida dedicada a Dios es una vida bienaventurada y abundante. Este capítulo, versículo, comienza con un así que. Así que, hermanos. Otras versiones dicen por consiguiente, dicen por tanto, en vista de. Y esta frase conecta lo anterior con lo que se va a decir a continuación. Pablo, el apóstol, ha dedicado 11 capítulos para hablar de la condición pecaminosa del hombre, para hablar de la injusticia cometida por Adán y que ha sido transferida a toda la humanidad. Él ha dedicado 11 capítulos para hablar de que el hombre es pecador desde su nacimiento y que está separado de la gloria de Dios. Ninguno se puede jactar de poseer mérito alguno para que Dios le perdone sus pecados y les dé vida eterna. Pero a pesar de todo eso, a pesar de la negrura del pecado, también el apóstol Pablo en esos capítulos, en esos 11 capítulos anteriores, ha hablado de la lluvia de la gracia de Dios y que esa lluvia ha caído en la humanidad, pues el Hijo inocente de Dios recibió el castigo por el pecado. Ahora el hombre, por la fe en Jesucristo, puede llegar a Dios y recibir el perdón de sus pecados. En estos primeros 11 capítulos, el pecado ha sido descrito y ha pesado sobre la humanidad, pero también la gracia de Dios ha sido evidenciada, ha sido abundante. Es como hay empresas que antes de hablarle de la responsabilidad del puesto cuando están entrevistando a un futuro empleado o a un prospecto, le hablan primero de cuáles son los beneficios del puesto. Le hablan de, podríamos decir, de las cosas teóricas del puesto, para entonces luego hablarle de las responsabilidades del puesto, de aquellas cosas que tiene que hacer la persona, de aquellos deberes que tiene que cumplir la persona. De hecho, si usted desea que alguien cumpla con una responsabilidad, antes de hablarle del deber,
primero es bueno que le hable de por qué y cuáles son las razones de eso que él debe hacer. El apóstol Pablo usa más o menos esta técnica. En los primeros capítulos hay pocas exhortaciones. El apóstol se basa más en asuntos doctrinales. Porque es importante para el apóstol, antes de hablar de aquellas cosas prácticas, antes de pasar a las enseñanzas del diario vivir, de cómo tener una vida dedicada a Dios, primero argumentar cuál es el fundamento para dedicarnos enteramente a Dios. Así que en esta exhortación de esta noche veremos cuál es el fundamento para vivir una vida dedicada a Dios y cómo debemos vivir la vida cristiana dedicada a Dios, o cómo se vive una vida en completa dedicación a Dios. En primer lugar, ¿cuál es el fundamento que el apóstol da? ¿Cuál es la base que el apóstol da para que usted y yo nos entreguemos por completo a Dios? Bueno, las misericordias de Dios. Fíjese que Pablo dice, así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Este rogativo de Pablo tiene una apelación, tiene un fundamento. La vida cristiana tiene el fundamento de las misericordias de Dios. Y fíjense, no sé si se ha dado cuenta, que Pablo expresa las misericordias de Dios en plural y no en singular. En casi la mayoría de textos uno pudiera notar, cuando se habla de misericordia, la misericordia de Dios. Pero aquí el apóstol apela a las misericordias de Dios. Y es porque las misericordias de Dios son muchas. Las misericordias de Dios son abundantes. Es una manera de expresar cómo el Señor ha mostrado su gracia y su misericordia en favor nuestro. Y esa misericordia se ha demostrado en que Él nos ha libertado del pecado, que Él nos ha dado el don de la vida eterna, que Él nos ha dado acceso a la gracia de Dios sin límites. Usted, mi hermano, y yo tenemos acceso a la presencia de Dios sin límites, algo que no ocurría antes. También la gracia y las misericordias de Dios se ha visto expresada en que ahora usted y yo tenemos paz para con Dios también. Las misericordias de Dios también se han visto expresadas en que Dios nos ha salvado de su propia ira. Ya nosotros no estamos bajo la ira de Dios, ya no estamos bajo condenación, sino que el creyente, dice la Biblia, que ha pasado de muerte a vida. Y eso es ¿por qué? Por las grandes misericordias de Dios, por las abundantes misericordias de Dios. La vida dedicada a Dios solo es posible cuando nosotros entendemos las misericordias de Dios. Es cuando nos detenemos a apreciar las grandes misericordias de Dios. Mira cómo Pablo describe las misericordias de Dios en Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, no que ha mostrado un poco de misericordia, no que ha dado un poquito de su gracia, no que ha dado un 80% de su gracia y misericordia, no que, pero Dios que es rico en misericordia. Usted y yo a veces podemos mostrar misericordia a otros, pero si pudiera
ponérsele un apellido a nuestra misericordia sería algo como pobre misericordia o pobrecita misericordia, porque nosotros no llegamos ni siquiera a mostrar una buena misericordia, pero Dios es rico en misericordia, rico, abundante en misericordia. El apóstol Pedro, por su parte, en su primera carta, en el capítulo 3, lo expresa así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y más adelante en el capítulo 2 escribe que en otro tiempo no éramos pueblo, ni habíamos recibido misericordia, pero ahora somos el pueblo de Dios y hemos recibido misericordia. En otro tiempo estábamos apartados, en otro tiempo estábamos lejos, pero ahora no solamente es que Dios ha mostrado su misericordia, es que ahora somos parte del pueblo de Dios. Y en eso se ha evidenciado sus grandes misericordias. Por consiguiente, mis hermanos, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, Dios ha derramado su misericordia sobre nosotros. Esa es la idea de Pablo. Pablo nos está diciendo: miren, puesto que Dios ha hecho todo esto por ustedes, puesto que Dios ha derramado su misericordia, entonces deben hacer esto y aquello. Las misericordias de Dios también es toda la gracia y bondad que Pablo ha mencionado en los primeros 11 capítulos. Y todas las misericordias de Dios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. La base de nuestra obediencia a Dios descansa en la gracia de Dios. Descansa en lo que Dios ha hecho por nosotros. El mundo y lamentablemente algunos creyentes buscan hacer las cosas bien para ganar la misericordia de Dios. Seguro usted ha escuchado ese tipo de personas, ese tipo de creyentes, que usted le pregunta cómo están y es posible que le den como respuesta: aquí tratando de ganarme el favor de Dios, o aquí buscando la misericordia de Dios. Cuando en realidad nosotros no obedecemos para ganar misericordia. Nosotros no obedecemos, o no deberíamos obedecer, porque lamentablemente pudiéramos caer en ese error, en obedecer, en hacer las cosas bien, para, déjame hacer esto para que Dios allí me anote 10 puntos, déjame hacer esto para que Dios allí me anote 5, y así pudiéramos vivir la vida cristiana. Pero en cambio, hermanos, los creyentes debemos obedecer a Dios porque Él ya nos ha mostrado su misericordia. Ya Dios nos ha otorgado su misericordia. Ya Dios ha mostrado su misericordia y su gracia para con nosotros. Así que usted y yo no debemos obedecer para buscar o para ganar el favor de Dios. Debemos obedecer porque ya hemos sido favorecidos por Él. Dios no nos salva por obedecer, pero sí nos salva para obedecer. Nos salva para que podamos obedecerle. Nosotros debemos meditar continuamente en esas misericordias. ¿Cuánta falta hace que usted y yo nos paremos a meditar en las grandes misericordias de Dios? A veces fallamos y a veces nos enfocamos más en las desgracias y tragedias que nos ocurren que en pensar en las grandes misericordias de nuestro Dios. O a veces nos sucede que nos levantamos y agradecemos a Dios por su misericordia, pero es como un automático.
Es como ya eso está ahí en la mente, eso está en el chip y ya eso me sale solo. Pero no porque nosotros realmente estamos siendo agradecidos con Dios. Recuerde que uno como creyente puede expresar algo, pero el corazón está muy lejos de eso que se expresa. Entonces, meditemos en las misericordias de Dios. Pensemos continuamente en esas grandes misericordias. Pablo ha tratado 11 capítulos para hablar de cuán lejos y perdidos estábamos y de cuán favorecidos hemos sido en Cristo, para que meditemos, para que continuamente estemos pensando en ese gran favor de nuestro Dios. Es en base a esas grandes misericordias que Dios nos llama a una vida consagrada, a una transformación total de nuestra manera de pensar y a deleitarnos en la voluntad de Dios. Así que vamos a ver entonces cómo nosotros vivimos dedicados a Dios. Hemos visto que el fundamento para la vida dedicada a Dios son sus misericordias, es su gracia. Ahora vamos a ver entonces cómo debemos vivir dedicados a Dios. En primer lugar, debemos consagrar todo nuestro cuerpo para Dios en sacrificio vivo. Miren cómo dice la parte B del versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo, después de presentar el fundamento, entonces ahora pasa a los deberes, pasa a esas cosas que debemos hacer. Después ya que nos ha hablado de cuáles son los beneficios del puesto, del trabajo, ahora nos va a hablar de cuáles son los deberes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cuando un judío escuchaba, recuerde que las escrituras, la Biblia, ¿verdad? Tuvo sus destinatarios originales, que no éramos nosotros. Entonces, cuando un judío escuchaba la palabra sacrificio, de inmediato trasladaba su mente a los sacrificios de animales como ofrenda a Dios. Y para un judío no había adoración sin un sacrificio de animal. Pero también estos hermanos en Roma, que muchos no eran judíos, también tenían en mente sacrificios a sus dioses. Sacrificios a esos dioses paganos. Y sacrificaban de todo para agradar, para apaciguar esos dioses paganos. Pero a causa del sacrificio de Cristo, los sacrificios, en primer lugar, de animales quedan sin efecto. Y para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. Pablo quería que los hermanos en Roma entendiesen que el sacrificio que Dios desea no es el de un animal. El sacrificio que el apóstol, que Dios desea, no es ir a otros dioses y ofrecer sacrificios. No. Ya Cristo fue el sacrificio, ya Cristo se sacrificó. Ahora el sacrificio que Dios demanda de los creyentes es una vida de entrega en total dependencia de Dios. Y eso implica que nosotros debemos entregar nuestro cuerpo a Dios. A veces hablamos, Señor, te doy mi alma. Señor, mi alma está dedicada completamente a ti, pero entonces sacamos el cuerpo. No, mi hermano, el cuerpo nuestro
aunque todavía no ha sido redimido, pero puede y debe ser entregado a Dios como un instrumento de justicia y de rectitud. Y cuán importante es esta exhortación en nuestros días, donde se idolatra el cuerpo, donde muchos van tras el cuerpo perfecto. Si bien es cierto que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo o morada del Espíritu Santo, usted y yo debemos hacer todo lo posible para cuidar nuestro cuerpo. No podemos ni debemos caer en la idolatría de nuestros días. Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo del creyente le pertenece a Dios. Así que los creyentes no podemos hacer lo que se nos venga en gana con nuestro cuerpo, sino entregarlo por completo a nuestro Dios. Mi unión con Cristo, tu unión con Cristo, nuestra unión con Cristo, no es solamente espiritual, sino también que es física, porque nosotros tenemos relación los unos con los otros, y tú y yo completamos el cuerpo de Cristo. Tú no eres una iglesia, mi hermano. Tú no eres una iglesia. Yo no soy una iglesia. Nosotros somos parte de una iglesia. Solo no somos iglesia. Nosotros somos parte de un cuerpo. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, estamos unidos a Cristo en alma y en cuerpo. Toda nuestra vida debe estar entonces unida a Él. De allí que el apóstol Pablo dice que no solo nuestro cuerpo debe ser presentado como sacrificio vivo, sino también santo y agradable a Dios. Nuestra vida debe estar en mente y cuerpo apartada de todo mal. No son algunas partes del cuerpo que deben estar consagradas a Dios, sino todas. Es todo nuestro cuerpo. Es todo nuestro ser que debe estar completamente entregada a Dios, mi hermano. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, juran que sus cuerpos son el uno para el otro. Son el uno para el otro, en cuerpo y en alma. Cuando una persona se consagra a Dios, está comprometiéndose a entregar toda su vida, alma y cuerpo a Dios. Dios no quiere solamente tu alma, mi hermano. Dios también quiere tu cuerpo. Quiere que tú le entregues tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Pablo en 1 Corintios capítulo 6 escribió: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto honren con su cuerpo a Dios. Mis hermanos, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, nosotros fuimos comprados con un precio y ese precio fue muy alto. ¿Tú sabes cuál fue ese precio? Lo hemos recordado en esta tarde: la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Honrar al Señor con nuestro cuerpo también. Y eso implica que debemos sacrificar nuestro cuerpo. Debemos salir de nuestra comodidad, que tan cómodos estamos en ocasiones. Y tú sabes a qué yo me refiero. A veces estamos tan cómodos que no queremos sacrificar el cuerpo. Pero por amor a Dios debemos estar dispuestos a hacerlo. No caer en el error de maltratar nuestro cuerpo. No caer en el error de idolatrar nuestro cuerpo, pero entregarlo por completo a Dios. Y Pablo dice entonces que es vuestro culto racional. En otras palabras, es nuestro culto lógico. Es nuestro culto que se da por sentado. Ante estas grandes misericordias de Dios,
y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, estamos haciendo lo más lógico. El culto que rendimos a Dios es lo que Pablo ha dicho que es lo más que vuestro culto racional. Es ese culto que nosotros rendimos a Dios, que es lo más entendible, lo que se cae de la mata como un buen dominicano. En tercer lugar, luego de ver que el fundamento de la vida dedicada a Dios son las misericordias de Dios, y que también el yo sacrificar el cuerpo, el creyente debe sacrificar su cuerpo, debe presentar a Dios su cuerpo como sacrificio vivo, y esa es una manera de un deber de nosotros los creyentes. En tercer lugar, también Dios espera de nosotros que haya una transformación de mente y también de vida. Por eso el verso 2, Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos el Evangelio de Jesucristo, podremos ser transformados, pues esa transformación se logra a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. La palabra en el original para transformados es metamorfosis, e indica cambiar a otra forma. Es la misma palabra que se usa en Mateo para describir la transfiguración de Jesús. La palabra metanoia, que en el original, y de ahí se deriva la palabra metamorfosis, la misma usada en Mateo para hablar de la transfiguración de Jesús. Y esta transformación de la cual el apóstol habla tiene como objetivo llegar a ser como Cristo bajo el poder del Espíritu. Fíjate cómo Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 3, verso 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. La meta de nuestra transformación es ser como Cristo. Hermano, tú y yo tenemos como meta ser como Cristo. ¿Tú te estás pareciendo a Cristo en tu manera de vivir, mi hermano? ¿Te estás pareciendo al Salvador que te ha comprado? Esta transformación tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es que no debemos moldarnos al mundo, no conformarnos al mundo, a este siglo, no ajustarnos a este siglo. Miren cómo Pablo dice, verso 2, no se conformen a este siglo. Por siglo, Pablo quiere decir forma de pensar, forma de vivir y de actuar. En otras partes de las Escrituras se usa la palabra mundo, sistema, porque el apóstol Pablo nos está mostrando allí un sistema de valores que es contrario a Dios. Este siglo, este mundo vive alejado de Dios, actúa contrario a Dios. Por tanto, los creyentes no podemos vivir en conformidad a un mundo que vive alejado de Dios. El creyente ha de vivir separado del mundo, no del mundo físico, obviamente, sino en sentido moral y espiritual. Dios nos llama a vivir una vida diferente al mundo. Nuestro comportamiento debe ser distinto al mundo. El mundo nos está vendiendo muchas ideas falsas y contrarias a la palabra de Dios. Y hay muchos creyentes que son como gelatinas, que se
toman el molde de donde lo pongan, se conforman a donde lo echen. Si están en un grupo de amigos que no son creyentes, ese individuo, que puede ser hombre o mujer, se maneja como uno de ellos. Y usted lo ve participando de esas conversaciones que desagradan a Dios, y usted lo ve actuando de esa manera que desagrada a Dios. Pero de un pronto a otro viene a la iglesia o se reúne con un grupo de creyentes y él cambia su forma. Ahora habla como un creyente. Ahora menciona cosas de Dios. Ahora levanta sus manos y alaba a Dios. No es que levantar las manos sea malo ni nada por el estilo. Ojalá, si usted lo quiere hacer, tiene la libertad. Pero hay creyentes así. Creyentes que son dependiendo de dónde están. Por eso son gelatina, porque toman el molde, la forma de donde lo echen. Qué lamentable es saber que hay creyentes así. Y yo te pregunto, ¿tú eres de esos creyentes, mi hermano? ¿Eres tú de esos creyentes tipo gelatinas que se comportan de acuerdo a donde están? Si están con inconversos, si están con no cristianos, ahí se siente bien. Y se siente que está en sus aguas. Y si está en un grupo de cristianos, toma la forma de cristiano. Y déjame decirte, mi hermano, que nuestra vida va siendo transformada, y eso le sirve a los nuevos creyentes, pero también a todos. Nuestra vida está siendo transformada cuando las cosas que nosotros hacíamos antes, que no agradaban a Dios, ya no deseamos hacerlas. Que a los lugares que frecuentábamos antes, ya nos sentimos incómodos si vamos. ¿No les ha pasado? Usted que, yo no voy a mencionar yo, porque yo nací en el Evangelio, no anduve quizá como otros, pero ¿no le ha pasado a usted que se ha convertido y ya usted se siente incómodo de ir a esos lugares? Pero si usted es un creyente, dice ser creyente, y usted se siente bien con sus amistades que le llevan a deshonrar a Dios, si usted se siente bien frecuentando lugares y haciendo cosas que desagradan a Dios, entonces usted debe revisarse. Y sobre todo, hermano, porque no se trata tanto de qué no hacer y hacer. A veces hay gente que convierte el cristianismo en un asunto de prohibiciones. Tú no tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer esto. Y yo creo que la idea de Pablo va más allá de hacer. Es tener una mente enfocada en Dios. Y cuando esa mente está enfocada en Dios, obviamente que usted va a hacer y a desear las cosas que Dios desea. Usted no va a comprometerse con el mundo. Y déjeme decirle, hermano, que si usted se compromete con Dios, no importa dónde usted esté y no importa lo que usted haga, si usted está comprometido con Dios, usted va a poder honrar a Dios. A veces a los creyentes se les dice, mira, tú no puedes estudiar tal cosa, o tú no puedes ser tal cosa, que no está prohibido en las Escrituras, pero que para muchos o para algunos le es contrario, y te dice, mira,
Eso no es de Dios. Allí hay cosas negras y puede ser verdad. Pero si tú te comprometes a honrar a Dios, donde quiera que tú vayas, tú lo vas a honrar. Tú lo vas a honrar, donde quiera. Sea la profesión que tú elijas, seas un abogado, seas un médico, seas un maestro, seas un contador. Si tú te comprometes a dedicarte a Dios, no importa si tú seas un taxista, si seas un guía, si estés trabajando en turismo, en una empresa privada, en cualquier lugar, si tú te comprometes a honrar a Dios, tú lo vas a honrar. ¿Y sabes qué? Que cuando te ofrezcan algo que tú sabes que deshonra a Dios, tú lo vas a rechazar, aunque eso implique tu pérdida de trabajo. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios es más grande que cualquier cosa. Y Dios honra a los que le honran. Así que no te conformes, mi hermano, no nos conformemos a este mundo. Ese es el aspecto negativo. Hay un aspecto positivo de esa transformación. ¿Cuál es? La renovación de nuestra mente, la renovación de nuestra forma de pensar. No podremos consagrar nuestro cuerpo ni apartarnos del mundo de una forma correcta a menos que cambiemos primero nuestra idea de pensar. Día tras día nosotros somos influenciados por pensamientos equivocados y contrarios a Dios. El enemigo bombardea nuestra mente. Usted sabe que la mayor batalla del creyente comienza en la mente. Y el enemigo sabe que las batallas nuestras se ganan o se pierden en la mente. Es en la mente, por eso él ataca nuestro sentido. Para que haya una transformación en la manera de vivir, tiene primero que ocurrir una transformación en la mente. Hoy se habla mucho de que tú tienes una mente pobre y por eso estás así pobre. Tú tienes que pensar en rico para que puedas conseguir dinero. Eso es diríamos, disparate. Aunque en la vida cristiana, para tú enfrentar el día a día, para tú en el espíritu enfrentar al enemigo, tú tienes que tener en tu mente que tú eres en primer lugar un hijo de Dios, que tú eres un salvado, que tú no eres un hijo descarriado, sino que tú eres un hijo de Dios, que has recibido y que has sido salvado y que has recibido las bendiciones y las misericordias de Dios. Lamentablemente el pecado ha atrofiado nuestra manera de pensar y a menos que vayamos a la palabra de Dios continuamente no podremos cambiar. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros esta transformación de mente. Nuestra mente no va a cambiar a menos que el Espíritu Santo lo haga. 2 Corintios capítulo 10, verso 5, Pablo escribe: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Pedro también escribió: ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios, poned nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Cuando nuestra mente está siendo transformada, podremos comprender entonces cuán buena, cuán agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Cuando tú y yo nos entregamos por completo a Dios, cuando nos entregamos sin reservas a Dios, entonces vamos a experimentar cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta es la voluntad de Dios, sin importar lo que ocurra, sin importar lo que venga. Su voluntad, la voluntad de Dios, no se puede comparar con el engaño del diablo y el mundo. Su voluntad no es caprichosa, no es desagradable, sino llena de bondad y llena de misericordia. Amados hermanos, ya concluyendo,
Dios nos ha mostrado sus grandes misericordias en Cristo Jesús. Él ha sido abundante en darnos el regalo de la salvación. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le amemos con todo nuestro ser, que consagremos toda nuestra vida. Nuestros sacrificios no son para el perdón de los pecados, sino como agradecimiento a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, ese cuerpo en sacrificio vivo, esos sacrificios espirituales son aceptables a Dios a través de Jesucristo. Mi hermano que está aquí, nuevo creyente, que has creído recientemente o quizá ya tienes un tiempo, comprométete con Dios. Comprométete a servir a Dios. Comprométete a honrar a Dios. Comprométete a vivir para Dios. Comprométete a dedicar tu alma y cuerpo para el servicio del Evangelio. Mi hermano, que estás aquí, que ya estás, que tienes muchos años en la fe. Algunos que pudieran ya estar en la recta final de su vida. Y pudiera este mensaje quizá no servirle, o pudieran decir, bueno, ya, ¿qué yo voy a hacer cuando ya yo tengo 70, 60, 70, 80 años? Déjame decirte que aún te quede un día en esta vida, dedícala por completo a Dios. Mi hermano querido, mi hermana querida, si te quedan 2 años, 3 años, 4, los años que sean o los días que sean de entera dedicación a Dios. Tú puedes todavía hacer algo por el Señor. Y no importa los años que tengas, si todavía tienes la fuerza y tienes el deseo, tú puedes seguir entregando tu vida por completo a Dios. Hazlo desde donde estés y hazlo como puedas, pero mantente enfocado en nuestro Salvador Jesucristo. Un sacrificio vivo a Dios implica darle muerte a todo aquello que deshonre a Dios. Mata el pecado que hay en tu vida a través del Evangelio de Jesucristo, o el pecado, como dijo alguien, terminará matándote a ti. Querido amigo que estás aquí, si tú quieres tener una verdadera vida transformada, Cristo es el único que lo puede hacer. Cree en el Señor Jesucristo. Tú no tienes que hacer sacrificios, no tienes que ir de aquí para allá, ni siquiera tienes que pararte ahí de donde estás, solamente confiar en Jesús, solamente orar a Jesús para que Él te perdone y para que te dé el perdón y la vida eterna. Y Él de seguro lo hará. Mi querido hermano, mi querida hermana, y con esto concluyo, lo hemos dicho, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Que los días que nos restan en esta tierra, sean lo que sean enteramente dedicados al servicio de la obra de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.